Sorry, ahora sí. Ok, entonces mínimamente, bueno, los objetivos son identificar métodos diagnósticos adecuados de acuerdo a cada patología, reconocer los patrones básicos de trauma óseo, e identificar fracturas óseas comunes. Entonces, siempre se debe de pedir dos proyecciones radiográficas. Mínimamente, no se puede pedir una sola proyección radiográfica. Entonces, ¿por qué razón? Porque puede ser que una fractura no sea vista en una proyección eh, y ser vista en la proyección tangencial digamos, complementaria. Entonces, siempre se debe de pedir dos proyecciones y de esas dos proyecciones deben ser tangenciales. Generalmente por eso se pide API lateral, pero eso no es en todo. Por ejemplo, en muñeca, no, eh, en mano, por ejemplo, no se puede pedir lateral, se debe de pedir oblicua, debido a que los huesos de la mano se sobreponen, por lo menos cuando se quiere ver fractura en los metacarpianos, se debe de pedir oblicua. Cuando uno sospecha una fractura en los metacarpianos, buenas falanges, debe de pedirse la radiografía oblicua para que se separen los huesos, las estructuras óseas que se quieren evaluar y así se logre ver las fracturas. En casi todos los huesos se pide AP lateral, menos en la mano. Cuando se quieren ver fracturas de metacarpianos o de falanges, se pide oblicuas, AP y oblicua. O cuando se quiere ver una fractura de hombro, se puede pedir una P verdadera y una oblicua. Cuando se sospecha que además hay luxación en el hombro, se pide una lateral transtorácica. En la columna casi siempre se pide API lateral, en los huesos largos de las extremidades superiores e inferiores también casi siempre se debe de pedir API lateral, siempre virtualmente se pide API lateral y en pelvis tampoco se pide lateral, la pelvis generalmente se puede evaluar bien en la proyección AP y si es que se sospecha una fractura de cabezas o cuellos femorales se puede pedir un axial. Muy bien, vamos a Eh, bueno, cuando se sospecha una lesión muscular, ligamentaria o tendinosa o de partes blandas, se puede complementar pidiendo ecografía o resonancia magnética. Entonces, cuando hay una fractura ósea, existe una disrupción de la corteza y o de la médula ósea y se acompaña de un hematoma, de un sangrado. El sangrado se acompaña de la formación de un hematoma y el hematoma de de un desplazamiento del periósteo. Esta, a su vez, lleva a que en fases posteriores, como en estas imágenes, en estos dibujitos que tenemos acá, podemos ver, por ejemplo, aquí vemos a la sangre que se ha salido en esta fractura y se ha extravasado hasta la región subperióstica y se ha hecho un bulto, un hematoma en la región subperióstica. Después de unos días o semanas empieza la formación el cambio, digamos, de la formación de este hematoma a un callo fibrocartilaginoso y posteriormente a este, a las siguientes semanas, en la formación de un callo óseo. ¿No? Los fibroblastos que se formaron acá se vuelven osteocitos y se ve formación de hueso. Al final, el callo se osifica y termina en una remodelación ósea, el hueso queda remodelado. ¿No? Y si es que el hueso ha quedado, por ejemplo, con una alteración en su eje, pues va a quedar permanentemente en ese eje en el que se ha formado el callo óseo. Es por eso que cuando las fracturas están desplazadas, uno tiene que reducirlas, o sea, volver a poner a su lugar o alinearlas si quiere, y muchas veces se necesita de artefactos metálicos para que realicen bien esa fijación. Muy bien, entonces, muy frecuentemente, este es un ejemplo de una fractura de costilla.
Muy frecuenmente las personas se fracturan la costilla y a veces no se dan cuenta que se han fracturado. Hay muchas personas que se toman radiografía de sus costillas de tórax por X o Z razón y vemos que hay fracturas y esa persona apenas se acuerda, sí, una vez me he golpeado, no sabía que me había fracturado. Entonces, se ve, por ejemplo, acá esta costilla, si uno ve, hay un abultamiento bien chiquitito en esa costilla que se ve también en la proyección lateral. Fíjense cómo sigo el eje de esta costilla. Voy a seguir el eje, el eje, el eje, el eje y vamos a ver que en esta región la costilla hace eh, un cambio en su eje. Francamente hay una alteración en el eje de esa costilla, está doblada, vamos a decir así, está doblada hacia abajo y hay un abultamiento en esa región. Es una imagen típica de una fractura antigua, ¿no? Cuando la fractura es reciente, no se ve esta formación abultada de hueso, sino se ve una línea, la radiolúcida, que representa la fractura. Entonces, mucha gente me pregunta, entonces sí se puede ver diferenciar una fractura reciente de una fractura antigua? La respuesta es sí. Por radiografía o por tomografía se puede claramente, incluso por resonancia magnética también, se puede decir cuándo hay una fractura aguda o reciente o cuando hay una fractura que ya formó un callo óseo, una fractura antigua. Pero todo tiene un pero eso aplica para fractura de huesos grandes. Cuando es un hueso chiquitito, es un hueso muy pequeño y no ha habido mucho desplazamiento, a veces no se ve el callo óseo y por lo tanto a veces no se puede saber exactamente cuándo es una fractura reciente y cuándo es antigua. El ejemplo más típico es cuando una persona se fractura la nariz porque le pegó su pareja o le pegó quien sea y la demanda a esa persona, le hace la demanda y quieren tomar una radiografía de huesos de la nariz para decir, el doctor nos va a decir si esta fractura es anterior. O sea, la persona que se está defendiendo va a decir, no, eso ya lo tenía antes, ya lo tenía, se había caído, le habían dado un pelotazo hace tiempo, eso yo no le hice. Entonces, ¿quién va a decidir eso? Le van a decir, el radiólogo nos va a decir si es que la fractura es reciente o si es antigua. Y eso no es totalmente cierto. No es difícil en un hueso tan chiquito como el hueso nasal decir si la fractura es reciente o si es antigua. Es medio difícil y muchas veces no se puede estar seguro si la fractura es reciente o antigua, por lo menos en huesos que son pequeños. Ahora, en huesos que son grandes, como las costillas o los huesos de las extremidades, sí se puede saber si son antiguas o si no son antiguas. Esta es una imagen típica de una remodelación ósea, de una fractura. Aquí vemos es un niño, ¿verdad? Se nota que su núcleo de osificación de este hueso largo que es el fémur, se ve el núcleo de osificación y se ve que hay una fractura en la diáfisis del fémur que con el tiempo, fíjense cómo se ha formado un hematoma, ese hematoma se ha calcificado y luego se ha remodelado. Fíjense que ha quedado incurvado este hueso debido a que en esa posición se ha formado el callo óseo. Bueno, entonces vamos a hablar algo ahora de trauma de columna vertebral. El lugar más difícil para ver si hay una fractura ósea en columna es la unión cérvico-dorsal, debido a que en esta región el tronco es muy grueso, es muy espeso y es en el nivel donde están los hombros. Y en esa región, si se fijan, por ejemplo, en esta radiografía lateral que estoy señalando, no sale, se ha bloqueado. Bueno. En esta radiografía lateral se ve una parte más blanca, en la radiografía lateral se ve una parte blanca que es el lugar donde están los hombros. No atraviesa el rayo, no lo puede atravesar bien, por lo tanto no se ve la vértebra dorsal 1. Ese es el peor lugar, el más difícil para evaluar cuando hay una fractura. Es difícil evaluar porque no se ve, no sale la radiografía debido a que la densidad del tronco en esa región es muy alta y no salen a veces. Y cuando son personas gorditas que no tienen cuello, es peor. Entonces,
Fíjense, aquí vamos a contar si es que existen, para que una radiografía lateral de columna, que es la más importante, de columna cervical estoy hablando, la más importante es la proyección lateral. La AP no sirve de mucho, la que más sirve es la lateral. Entonces, para ver que esté bien tomada, tiene que verse las 7 costillas, las 7 vértebras cervicales. Aquí está C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Entonces, esta está bien tomada, se ve hasta la C7, seguramente es una persona delgadita, seguramente tiene un cuello largo y se ve por eso bien la radiografía. Ahora tomar a una persona que no es muy delgadita es difícil, no sale muy bien y se tapa muchas veces la última cervical, la C7, muchas veces no sale bien. Entonces, a veces se pide en esta, como esta proyección que es la transoral, se le pide que abra la boca y se toma la radiografía cuando se sospecha que hay una fractura de la vértebra C1 o C2, el diente de C2, la apófisis odontoides de C2 a veces se fractura y esa persona tiene dolor en la base del cráneo, tiene dolor en la nuca y constantemente. Entonces, cuando tiene eso y hay un antecedente de trauma, a veces se toma la radiografía en proyección transoral. A veces es mejor en vez de tomar eso directamente hacerle la tomografía. Bueno, entonces vamos a hablar de las lesiones en flexión. Hay el trauma cervical, hablemos de trauma cervical. Hay lesiones en flexión, lesiones en extensión, lesiones en rotación y flexión y las lesiones por compresión axial, o sea, porque algo les ha caído en la cabeza. Las lesiones por flexión, bueno, hay una lesión por flexión, o sea, la columna cervical flexiona bruscamente, como cuando una persona frena bruscamente, por ejemplo, manejando una movilidad, se choca, el cuerpo sigue yendo hacia adelante, sigue moviéndose hacia adelante y la columna cervical bruscamente entra en flexión y hay un aplastamiento de las vértebras en ese mecanismo. El más común es la fractura en lágrima, que parece que es una fractura muy simple, muy sencilla, pero que en realidad puede ser muy devastadora. También pueden haber fracturas por luxaciones y luxaciones de las articulaciones intersomáticas o de las facetas, las articulaciones interfacetarias. Eh, bueno, antes de empezar a ver las lesiones cervicales, uno tiene que saber que existen 5 líneas, perdón, 6 líneas, algunos dicen 5, otros dicen 6, pero la cosa es que por lo menos sepan que existen estas, al menos 4 líneas, que son las más importantes, se llaman líneas de Dennis, y que estas líneas, al saber cómo se trazan estas líneas, uno puede saber si existe una inestabilidad, una lesión por compresión a la médula. Acuérdense que la médula espinal está pasando por acá, por esta región que está detrás de los cuerpos vertebrales, por la región espinolaminar, le dicen algunos. Bueno, entonces en este espacio está transcurriendo la médula espinal. Entonces, cualquier cosa que aplaste esta parte va a producir una alteración nerviosa, una cuadriplegia o alteraciones nerviosas puede producir, ¿no? Entonces, la primera línea se llama línea, que es la línea que pasa por los, por las partes blandas que está delante de la columna cervical. Uno tiene que ver que esta línea pasa por la rinofaringe, por la orofaringe y luego pasa hacia la región posterior de la laringe y de la tráquea. ¿Sí? Esta es la línea anterior. La línea, fíjense que hace una curvita hacia adelante esta línea, ¿no? La segunda línea es una línea, son líneas imaginarias, uno tiene que imaginarse. Cuando toma una radiografía lateral y ve una radiografía lateral, tiene que imaginarse estas líneas. La segunda línea pasa por la parte anterior de los cuerpos vertebrales, une los cuerpos vertebrales entre sí. Fíjense que hay una armonía, si uno traza esa línea, se forma una línea recta, más o menos recta, ¿no? La otra línea pasa por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. La cuarta línea, llamada también espinolaminar, es la más importante probablemente junto a la tercera, pasa por la unión entre las láminas y las apófisis
espinosas. Donde empiezan las apófisis espinosas y terminan las láminas, ese es el lugar donde uno tiene que trazar esta línea espinolaminar, se llama, y la última pasa por las vértices de las apófisis espinosas, ¿sí? Fíjense que todas tienen una armonía, siguen un patrón curveadito, recto, curveado, digamos, que sigue a la lordosis de la columna cervical. Ahora, por ejemplo, en este caso, en el que está al lado, vemos una fractura en lágrima. Un pedacito del cuerpo vertebral se ha salido. Se nota que ha sido una fractura en flexión. Se ha desprendido este pedacito. Ahora, si uno traza la línea vertebral posterior, ve que hay un escalón, una gradita, una incongruencia en esta región. Esa incongruencia te está diciendo, ajá, esto se ha desplazado hacia adelante o este se ha desplazado hacia atrás, si quieres. La cosa es que aquí hay una falta de congruencia. Seguramente acá este pedazo de vértebra está aplastando, está pellizcando a la médula espinal, ¿sí? Para eso sirve esa línea, esas líneas de Dennis que están acá. Bueno, vamos a ver, aquí por ejemplo también podemos trazar. Fíjense cómo se ve la parte blanda. Ahí se ve una parte blanda prevertebral, ¿no? Aquí trazamos la primera línea, la segunda línea sería la línea que une los cuerpos vertebrales anteriores, la línea que une los cuerpos vertebrales posteriores. Aquí hay una discreta incongruencia, si se fijan, esta es la vértebra C1, esta es la vértebra C2, C3, C4, C5, C6. Fíjense, esta persona no se ve C7, solo se ve hasta C6. ¿Sí? Por eso les digo, es difícil muchas veces verse hasta C7 en una radiografía lateral. Fíjense que hay una fractura, claramente se ve una línea radiolúcida en la parte posterior del arco anterior de C2, ¿no? Esta es una fractura del ahorcado, es una fractura en hiperextensión, en la que existe fractura del arco posterior de C2. Hay algo que tienen que saber, cuando hay una separación de más de 2.5 milímetros en la articulación de C1 con el diente, es indicativa de lesión del ligamento transverso. A ver, ¿cómo se puede saber eso? ¿En una radiografía se puede ver? Sí se puede ver. A ver, ¿dónde podemos ver? Por aquí. Aquí está. A ver, en esta podemos ver, en esta radiografía, podemos ver el arco anterior de C1 y el arco posterior de C1. Este es C1 o Atlas también se llama. Y este que parece una torre porque es bien elevado es C2. ¿Sí? Fíjense el diente de C2. Este es el diente o la apófisis odontoides de C2. Hay un espacio donde está mi cruz ahorita en este momento. Hay un espacio negro, un espacio radiolúcido, que es el espacio articular entre el arco anterior de C1 y el diente de C2. Ese espacio, ahora voy a quitar la flecha, ese espacio, esa línea negra, debería de medir máximo 2.5 milímetros de grosor. Si mide más de 2.5, hay una lesión del ligamento transverso, ¿no? En la tomografía obviamente se ve muchísimo mejor. Aquí está la tomografía, no se sobreponen las cosas. Aquí está la tomografía, este es el corte sagital. Fíjense el arco anterior de C1. Esta cosita blanca es el arco anterior de C1, porque no tiene cuerpo vertebral C1, es un anillo, ¿verdad? Y este es el diente, esta torre, esta pirámide es el diente o la apófisis odontoides de C2. Aquí está el espacio articular entre C1 y C2. Este espacio es el que se debe de medir máximo 2.5 milímetros. Más de eso es indicativa de una luxación o una lesión del ligamento transverso. Muy bien. Aquí vemos las demás vértebras. Fíjense, esta persona eh, tiene artrosis, tiene cambios artrósicos en varias articulaciones interfacetarias. Fíjense cómo se ven picos de loro por ahí. Y podemos ver aquí la línea posterior, que está más o menos congruente, la línea posterior del arco posterior de los cuerpos vertebrales. Y aquí vemos el canal raquimedular, todo esto es el canal raquimedular, por aquí está pasando la médula espinal. Ahora, vemos un corte axial de una fractura de Jefferson. La fractura de Jefferson ocurre cuando se rompe la vértebra C1. Se rompe C1 y generalmente se rompe en dos pedazos. Yo les podría preguntar a ustedes, a ver, tomen un rosquete de esos que venden en Unata, esos rosquetitos, y pártanlo en un solo lugar. En un solo lugar. Es difícil que el rosquete se parta en un solo lugar.
Cuando lo partan, se va a partir en dos lugares. Así se rompe un anillo. Es difícil que un anillo como el anillo pélvico, la pelvis se considera un anillo. Cuando hay una fractura de pelvis, casi siempre se parte en dos lugares. Si ustedes ven una fractura nada más, no están viendo la otra fractura. Debería de haber otra fractura que está oculta porque es considerado un anillo y el anillo se parte en dos lugares, siempre de los siempre, o en tres a veces. Entonces, este C1, fíjense, fractura de Jefferson, se le cayó algo en la cabeza, un macetazo, le lanzaron la maceta en la cabeza, se le cayó en la cabeza y se rompió C1 en dos lugares, uno acá y en otro acá, en otro lugar acá, el arco anterior y el arco posterior, ¿no? Entonces, esto es como si fuera una rosca, un anillo, y siempre se va a romper en dos lugares, no en uno solo. Bueno, estas fracturas no son tan graves porque como se fractura en dos lugares hay descompresión y generalmente no hay mucha compresión a la médula y por lo tanto las personas están caminando. He visto fracturas de Jefferson en personas que han entrado caminando al tomógrafo, han entrado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tengo dolor de mi cabeza, me duele un poco, me ha caído algo en mi cabeza y quiero que me hagan una tomografía. Cuando vemos una fractura de Jefferson bien fea y, uy, cómo está caminando, ¿no? Y porque no hay una compresión, eso en realidad está descomprimida porque se fractura en dos lugares. Ok, entonces, hay otro tipo de fracturas como las fracturas en lágrima, también en flexión. Ocurre esta en flexión, fíjense que aquí hay una pequeña fracturita en lágrima. Aquí se ve un dibujito de cómo se ve una fractura en lágrima. Parece muy inocentita. Parece que solo un pedacito se ha roto de la vértebra. Bueno, no pasa nada. Pero a veces estas fracturas son devastadoras porque se desplaza a veces el cuerpo vertebral junto a la fractura, se desplaza a veces el cuerpo y comprime la médula espinal. ¿Sí? Entonces, cuando hay fracturas en lágrimas, hay que sospechar de que puede haber un daño neural y hay que hacer siempre una tomografía. Bueno, cuando hay luxaciones facetarias también es peligroso porque hay una compresión a veces de la médula espinal por desplazamiento de las vértebras. Bueno, la resonancia magnética es el método de elección. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen en T2 y es la de elección para observar la médula espinal. Fíjense, aquí se ve el líquido cefalorraquídeo. Esta es secuenciada en T2. Podemos ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, podemos ver aquí el bulbo raquídeo, la médula espinal, y vemos que en esta región la médula está un poco comprimida porque hay una fractura, ¿no? Hay una fractura y esta vértebra, que es la C3, está comprimiendo al cuerpo vertebral en esta región. Esta persona no podía mover los pies, no podía mover los brazos. Entonces aquí se vio que había una compresión de la médula por esta fractura en lágrima que producía una compresión, un desplazamiento posterior y una compresión de la médula espinal. Aunque también tiene artrosis. Aquí vemos artrosis, hay algunos osteofitos, pero acá sí se ve un grado mayor de compresión. Algunas fracturas ocurren cuando una persona salta de muchos metros y cae de sentado o cae de pies y pues todo el peso cae sobre las vértebras y muchas veces las vértebras se aplastan, al menos si son mayores y tienen osteoporosis, pues más fácil que se aplasten, a veces sin necesidad de una caída de mucha altura. En este caso vemos una radiografía de columna y vemos cómo uno de los cuerpos vertebrales está aplastado. Estas vértebras también pueden hacer que fragmentos óseos se desplacen hacia posterior y compriman la médula o compriman las raíces nerviosas. Acá vemos una imagen típica de algo que se llama espondilolistesis. Tal vez es la primera vez que escuchan este término, espondilolistesis, y ese término es muy común. La espondilolistesis es común. Mucha gente, creo que por día veo una espondilolistesis. Entonces es muy común, tienen que aprender esto. La espondilolistesis es el desplazamiento de una vértebra en relación al eje de la otra, ¿sí? Por ejemplo, esta es L4, este es L5. Fíjense cómo L4 se ha desplazado hacia adelante o L5 se ha desplazado hacia atrás, si quieren, se ha desplazado. Y al desplazarse, si tomamos las líneas que habíamos dicho hace rato, esta línea tendría que unir esta vértebra con esta vértebra y aquí hay una grada, francamente hay una grada, hay una incongruencia. En esta región probablemente las raíces nerviosas están comprimidas. Y aquí está un dibujito bien bonito
Aquí están dibujadas las raíces nerviosas saliendo por los agujeros de conjunción. Aquí están los discos, aquí está la vértebra. Fíjense cómo hay una espondilolistesis de L4 sobre L5 y esta raíz está comprimida porque esta vértebra se ha ido hacia atrás, ¿sí? Y ha comprimido esta parte. Ha disminuido el calibre del foramen de conjunción y está comprimiendo la raíz nerviosa. Bueno, la espondilolistesis es entonces el desplazamiento de una vértebra en relación a otra y generalmente se produce por espondilolisis. ¿Han oído hablar de la espondilolisis? Me imagino que no. Entonces, la espondilolisis es la causante de la espondilolistesis casi siempre. La espondilolisis quiere decir fractura o ruptura de la pars interarticularis. La pars interarticularis es una partecita de las facetas, una partecita que une las facetas con las láminas. Entonces, la espondilolistesis es un desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. Aquí está. Entonces, por ejemplo, en este caso que habíamos visto, esta espondilolistesis de esta vértebra sobre esta otra, vemos que hay una lesión. Aquí, si ustedes se fijan, hay una imagen radiolúcida donde estoy marcando. Es una fractura. Se ha fracturado la pars interarticularis y esa fractura ha hecho que pierda fijación las vértebras y una de ellas se ha desplazado, se ha movido por esta fractura, se ha movido la vértebra y al moverse ha producido compresión de las raíces nerviosas. Aquí está un dibujito, este es un dibujito de una espondilolisis. Aquí está esta es la anatomía de la vértebra, este es el cuerpo vertebral, este es un pedículo, esta es una lámina y esta es una apófisis espinosa, esta es una apófisis transversa, ¿no? Fíjense que el lugar donde se une la lámina con eh, la faceta se llama pars interarticularis, ahí está fracturada. Aquí, a propósito, está dibujada como fracturada. ¿Han visto aquí? Fractura, aquí fractura. Esa fractura se llama espondilolisis. Espondilolisis. Entonces, aquí está la pars interarticularis. Fíjense en este dibujito, qué bonito este dibujito. Bien bonito. Ahí está. Aquí te dice pars interarticularis. Esta es la pars. Y aquí está pars interarticularis fracturada. Fracturada, y aquí está fracturada, y esa fractura ha hecho que esta vértebra se vaya hacia adelante en relación a la de abajo. Espondilolistesis, ¿verdad? Ahí está, espondilolistesis, espondilolisis. Muy bien. Ahora veamos un ejemplo de cuál es la mejor radiografía para ver la espondilolistesis. La lateral, ahí dice espondilolistesis igual lateral. Hay que tomar una radiografía lateral. Para ver la lisis, la espondilolisis, o sea, la fractura de la pars interarticularis, hay que tomar una radiografía oblicua, dice. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos una radiografía lateral, dos radiografías, bueno, una radiografía lateral en la que vemos una espondilolistesis y vemos en la lateral también se puede ver la lisis. Aquí está la lisis, pero la mejor es la oblicua. Aquí está una radiografía oblicua de columna lumbar. Fíjense que en las radiografías oblicuas se forman unos perritos escoceses, ¿sí? Aquí está el perrito. Si lo pueden ver, hay un perrito. Hay un perrito, ¿verdad? La orejita del perrito es la faceta superior. La patita delantera del perrito es la faceta inferior. El pedículo es el cuellito del perrito y la pars interarticularis es la parte del cuellito que se une al cuerpo del perrito, la pars interarticularis, y es donde se ve la espondilolisis. O sea, que si el perrito está decapitado, tiene espondilolisis. El hocico del perrito es la apófisis transversa, ¿sí? De la vértebra. Entonces, aquí podemos ver un perrito. A ver, les muestro acá, por ejemplo, un perrito. Aquí está la orejita del perrito, aquí está su hocico, y aquí está su patita. Ahí está su patita. Aquí está otro perrito, miren. Hociquito, su ojito incluso se ve. ¿Ven el ojito? Ese ojito negrito del perrito, el ojito es el pedículo, el otro pedículo. Bueno, y aquí está la patita. Fíjense que aquí hay otro perrito, aquí está su ojito, su hocico, y está decapitado este perrito.
Entonces hay una espondilolisis. Entonces esta se ve en proyección oblicua. Aquí está otra proyección lateral en la que vemos un aplastamiento de una vértebra y desplazamiento discreto del cuerpo vertebral hacia atrás. Seguramente hay una compresión por ese desplazamiento. Entonces, en trauma de extremidades siempre se debe de pedir dos proyecciones perpendiculares una de la otra. Si no es visible una fractura y el paciente continúa con dolor e impotencia funcional, se debe de pedir una resonancia o una tomografía porque pueden haber fracturas ocultas. Si se sospecha de lesión asociada de partes blandas, se puede pedir una resonancia o una ecografía. Las lesiones más comunes en las rodillas son de los meniscos y de los ligamentos, ¿no? Generalmente los colaterales se ven con ecografía o con resonancia. Por el asunto de precio, muchas veces se empieza con una ecografía para ver lesión ligamentaria de ligamentos colaterales, pero si se sospecha de lesión de ligamentos cruzados, la resonancia magnética es de elección. La resonancia magnética, la ecografía, perdón, no puede ver o ve muy mal lesión. No quiere decir que no puede totalmente. Podrías ver quizás el ligamento cruzado anterior, pero pero el posterior no puede ver e incluso el ligamento cruzado anterior lo ve parcialmente la ecografía. La resonancia magnética es la mejor. Fíjense, hay un dibujito aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí nos están dibujando una rotura del ligamento cruzado anterior, una rotura parcial. No se ha roto totalmente, se ha roto parcialmente, ¿verdad? Aquí hay una rotura total del ligamento cruzado. Entonces, ligamento cruzado, rotura parcial, rotura eh, total. Aquí hay un dibujito bien bonito de los ligamentos de la rodilla, los ligamentos cruzados, los meniscos, los ligamentos colaterales. Miren el ligamento colateral medial, el lateral. Muy bien. Entonces, la radiografía sirve para ver fractura de hueso. Por ejemplo, ¿por qué les decimos que deben de pedirse dos proyecciones? Nunca pidan una sola. Porque, por ejemplo, fíjense esta radiografía de rodilla en proyección AP. Pareciera que no hay nada. Le tomas la lateral y fíjate la fracturota que tiene de la rótula. En la AP no se veía tan claramente la fractura que está por acá de la rótula debido a que se sobrepone las estructuras, se sobreponen y por lo tanto es difícil evaluar. Se toma una lateral y se ve claramente que hay un edema. Miren el edemota que tiene de la rodilla, eso está hinchadísima la rodilla y fíjense la fracturota que tiene de la rótula. En esta radiografía se ve una fractura de la meseta tibial lateral, pero la tomografía le gana. Vieron esta fractura y dijeron, pucha, hay una fractura de la meseta. Veamos cuán fracturada está, le haremos una tomografía y en la fractura se ve cuán profundo es el hundimiento de del que ha ocurrido en la meseta tibial, el desprendimiento o qué sé yo, de un fragmento ahí. Se ve mucho mejor en la tomografía que en la radiografía porque no se sobreponen las cosas. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de una fractura. Fíjense la radiografía de rodilla. Parece que estuviera hasta normal. Uno dijera, parece normal, aunque aquí hay una linecita negra que parece fractura. No estoy seguro, ¿habrá fractura? Creo que sí hay fractura. Le haces la resonancia, esta es resonancia magnética. Le haces la resonancia magnética en T1 es esta. Fíjense cómo hay la fractura, incluso esta fractura no se veía, ¿no? Este trazo que está debajo no se veía, solo se veía esta línea, esta linecita negra que es esta, ¿no? Y no se veía esto. Entonces, fíjense cómo se ha hundido la meseta. Se ve mucho mejor en la resonancia magnética que en la radiografía. Fíjense el menisco se ve hipointenso en la resonancia magnética. Este triángulo negro es el menisco y el otro menisco es este otro triángulo negro que está ahí. Son bien chiquititos. Aquí están unas imágenes para ver los ligamentos cruzados. Por ejemplo, este es el ligamento cruzado anterior y este es el ligamento cruzado posterior. Sí, normalmente son hipointensos. Aquí están los dos ligamentos. Aquí se ve el tendón rotuliano y aquí el tendón del cuádriceps, aquí la rótula. Veamos en una secuencia en T2, que la T2 sirve más para ver las lesiones, y vemos cómo
este ligamento que se llama cruzado anterior está roto totalmente. Fíjense que se ha desgarrado totalmente, un pedacito está ahí retraído y el otro ahí arriba. Desgarro total. Desgarro parcial. Fíjense, aquí está el ligamento cruzado anterior y vemos una lesión hiperintensa que parece líquido y una lesión hiperintensa focal dentro del ligamento cruzado que, ahí está, esta lesión hiperintensa, donde está la punta de la flecha, un puntito blanco, eso te indica que se ha roto dentro del mismo ligamento, una lesión intrasubstancia se llama, una lesión parcial, ¿no? Ahora, el ligamento cruzado posterior. Fíjense en esta lesión cómo hay un desgarro total del ligamento cruzado posterior. Aquí está el ligamento cruzado roto, esta es la parte inferior y la parte superior retraída del ligamento cruzado posterior, la lesión. Aquí se ve otra lesión del ligamento cruzado posterior, una lesión hiperintensa dentro del mismo ligamento. Es una lesión intrasubstancia o lesión parcial intrasubstancia del ligamento cruzado posterior. A otro dibujito de los meniscos. Fíjense qué bonito se ve un menisco, el otro menisco, los ligamentos colaterales, los ligamentos cruzados. Aquí están los ligamentos colateral, el lateral y el medial. Aquí está dibujadito como si se hubiera roto. Está roto y está roto, ¿no? Aquí está un dibujito en el que está íntegro el ligamento cruzado y aquí está roto. La resonancia magnética es la de elección para ver esto, pero también se puede ver por ecografía. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia con FATSAT en T2. FATSAT quiere decir saturación grasa. Bueno, es una cosa, es una secuencia en la que la grasa se ve negra. Entonces, aquí se ve el menisco, aquí se ve el otro menisco y aquí se ve el ligamento ahí todo desgarrado, el ligamento colateral. Aquí vemos otra imagen del ligamento desgarrado acá y del ligamento íntegro del otro lado, el ligamento colateral medial está íntegro y el lateral está desgarrado a este nivel. Aquí vemos otra imagen, la misma. Fíjense qué bonito se ve el menisco. Este triángulo negro que ven acá, donde está mi flecha, ese triángulo negro es el menisco. Y aquí se ve el otro menisco donde está mi flecha. Ahora la quito. Ahí está un triángulo negro. Ese es el otro menisco. ¿Sí? Entonces aquí está el ligamento colateral. Y aquí está el otro ligamento colateral. Y aquí está una rotura. Aquí se ve el menisco por ecografía. Fíjense, esta es una ecografía. Hagan de cuenta que el corte es un cuadradito que yo hago acá, donde estoy señalando acá. Esta región es lo mismo que esto, pero en ecografía. Fíjense el menisco cómo se ve hiperecogénico, como un triángulo hiperecogénico. Ahí muy bonito se ve el fémur, se ve la tibia y se ve el menisco. Probablemente este es el ligamento colateral. A ver, sigamos viendo. Ahí está otra vez el ligamento colateral y aquí está el ligamento colateral con un desgarro. Ya. Este es una lesión meniscal. El menisco se puede ver por resonancia o por ecografía. En ecografía también se puede ver una lesión meniscal, como es esta lesión hipoecoica. Esta línea hipoecoica que está en el centro del menisco indica que hay un desgarro meniscal, una lesión meniscal. Aquí están los meniscos vistos por resonancia magnética. Fíjense, es un corte sagital en el que se ve el cuerno anterior y el cuerno posterior del menisco medial. Y aquí vemos una lesión. Esta flechita roja nos indica una línea levemente hiperintensa dentro del menisco, que es un desgarro del menisco. Fíjense que hay otro desgarrito, ahí donde está mi flecha, la voy a quitar. Hay una lesión hiperintensa, bien chiquitita, que es otra lesión del menisco. Entonces el menisco se ve mucho mejor en resonancia que en ecografía, pero la ecografía no es despreciable, también puede ver, aunque no en su totalidad, al menisco. A veces hay desgarros musculares. Los desgarros musculares o tendinosos son fáciles de ver por ecografía, debido a que la mayoría son superficiales, están debajo de la piel y por lo tanto son fáciles de acceder por ecografía. Aquí vemos un desgarro del tendón del bíceps, una persona que juega tenis, que hizo un esfuerzo brusco y sintió un tirón y sintió que una pelota se le formó ahí en el brazo y un hematoma adyacente. Obviamente, cuando veo esto ya, seguramente es un desgarro, se ha desgarrado el bíceps totalmente, ¿no? Y es un desgarro en el que en la ecografía fácilmente uno la ve. Aquí hay líquido, aquí está una parte del tendón, la parte distal, esta partecita es esta,
y la parte proximal aquí retraída, digamos, y separando entre los dos hay líquido. Se ha desgarrado totalmente el bíceps. Y mm, bueno, otra imagen del tendón distal del bíceps. Eh, Vamos a hablar algo de fracturas por estrés. Las fracturas por estrés son importantes para el diagnóstico debido a que pueden no ser visibles y si no son visibles pueden desplazarse las fracturas. La más grave de las fracturas por estrés es la del cuello femoral. Si no se ve en una radiografía, debe realizarse resonancia magnética. La resonancia magnética es la mejor para ver fracturas por estrés. Hay tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es solo esclerosis, la tipo 2 es la esclerosis más fractura sin desplazamiento, la tipo 3 es fractura con desplazamiento. Se originan por microtraumas repetitivos. Son personas que hacen cosas repetidas todos los días. Por ejemplo, maratonistas, bailarinas, bailarines, qué sé yo, personas que hacen repetidamente ejercicios todos los días y esas personas pueden tener fracturas por estrés. He visto varias veces fracturas por estrés en personas maratonistas que hacen eh, ejercicios, digamos, muy extensos y se fracturan el calcáneo o la tibia, o en bailarinas que hacen movimientos muy repetidos porque están ensayando y se fracturan el cuello del fémur. Me tocó una vez un premilitar, una premilitar era que se había tomado muy en serio eso de hacer ejercicio y todos los días a las 6 de la mañana se levantaba para ir a trotar, a correr y durante un mes seguidito se levantó y después de un mes ya no pudo, ya me duele mi pierna, me duele mi pierna, me duele mi pierna y no le creían y su mamá fue hasta su mamá y su mamá le dijo, veamos, tomamos una radiografía y en la radiografía, creo que aquí tengo el ejemplo, esta es. En la radiografía se ve fíjense que no todas las fracturas son radiolúcidas. La mayoría de las fracturas cuando se rompen son radiolúcidas, ¿no? Porque se mete aire ahí o se mete tejido blando que no es hueso. Fíjense que las fracturas por estrés, al contrario, son radiopacas, son blancas. Esta es una fractura por estrés, ¿sí? Y en realidad, ¿qué quiere decir esto? Que se ha fracturado, se han roto las, eh, las trabeculaciones de la medular se han roto y se ha ido reparando día tras día, se ha ido reparando y al repararse se ha formado un nuevo hueso y por eso se ve radiopaco. Aquí podemos ver otra fractura por estrés del cuello femoral. Este es un maratonista. Aquí se ve una línea radiolúcida, aunque no crean, perdón, radiopaca, aunque no crean, aunque sí se ve algo radiolúcido en la parte superior, pero la demás parte se ve radiopaca. Fracturas por estrés. Aquí está otra, igual de la tibia. Y si le haces resonancia a esta persona, no crees, digamos, no estoy seguro si esto es fractura. ¿Cómo puede ser fractura si esto es blanco, no es negro? Le haces resonancia y pueden ver el trazo de la fractura ahí y el edema masivo. Fíjense cómo, así debería verse el hueso, como este fémur. Fíjense lo blanco que está la tibia alrededor porque hay un edema medular. La médula se vuelve edematosa y todo esto es edema, incluso hasta la parte blanda superficial se ha hinchado, se ha edematizado por esta fractura. Aquí está la fractura. ¿No? Es fractura por estrés. Entonces, esta es otra resonancia, igual fractura por estrés. Pareciera que está normal. Está normal, pero ves esta línea radiodensa. ¿Qué es esta línea radiodensa que normalmente no se ve? ¡Pum! Le hace resonancia y mira esta fractura por estrés. Todo esto es edema. Y si sigue haciendo eso, se va a desplazar, se va a mover, se va a cabalgar. Es un lío. Entonces, las fracturas por la abulsión quiere decir arrancamiento. Son fracturas en las que se arranca un pedazo de hueso. A veces el tendón es tan fuerte que puede arrancar, al hacer un movimiento brusco, puede arrancar un pedazo de hueso y eso se llama fractura por abulsión. Fíjense que uno, si sabe anatomía, uno sabe dónde se insertan los tendones de los músculos y el lugar donde más comúnmente se abulsionan los huesos es en la pelvis. Fíjense, por ejemplo, la espina ilíaca anterosuperior, si se deabulsiona, es el sartorio que se ha roto. Si es la espina ilíaca anterior inferior, es el recto anterior del cuádriceps. Si se ha arrancado el trocánter menor, el psoas es el que se ha abulsionado. Y así, ¿no? Uno va viendo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una abulsión de esta parte que es el isquion, y obviamente sabemos que aquí se inserta los músculos de los isquiotibiales, entonces se ha
abulsionado esa parte, o aquí esta abulsión del espina ilíaca anterior inferior, es el recto anterior que se ha abulsionado. Bueno, las fracturas más difíciles de diagnosticar y que muchas veces necesitan otros métodos son del acetábulo, platillos tibiales y en personas de la tercera edad. ¿Por qué son difíciles de diagnosticar en personas de tercera edad? Porque las personas de la tercera edad tienen osteoporosis y cuando los huesos son osteoporóticos no se pueden ver en la radiografía, son negros en la radiografía y no, son difíciles de ver las fracturas. ¿Sí? Bueno, esta se llama ángulo de Boeller. La fractura que ocurre, que comúnmente se ve en el calcáneo, son personas, antes se veía mucho esto, son personas, le llaman la fractura del amante y la fractura del amante. Antes se veía que el amante se lanzaba desde el balcón de su amada y caía de pies y se rompía el calcáneo y se iba cojeando a su casa y pues se fracturaba el calcáneo. Entonces la manera, es difícil ver esa fractura. Bueno, en estas últimas épocas he visto esta fractura en personas que se les ha roto el elevador, el ascensor se ha roto y han caído de pie y generalmente ahí es donde se fracturan el calcáneo. Entonces uno traza el ángulo de Boeller, así se llama, aquí está escrito, ángulo de Boeller, uno traza una línea que pasa por la tuberosidad anterior del el calcáneo con el vértice y otra línea que pasa de la tuberosidad posterior con este vértice también, y este ángulo que se forma debería ser entre 20 y 40. Si es menos de 20 o más de 40, hay una fractura oculta del calcáneo. Esto es la fractura de Lisfranc, que habíamos hablado en la anterior clase quién era Lisfranc, y las articulaciones de Lisfranc están acá, entre el tarso y el tarso y el metatarso. Fíjense que debería haber una línea, ¿cómo darse cuenta? Si hay uno traza una línea que pasa por el borde interno del segundo metatarsiano, debería coincidir con la segunda cuña. Aquí está la segunda. Fíjense que aquí hay una discongruencia, una incongruencia, ¿verdad? Entonces, esto francamente aquí está fracturado, ¿no? Con esto ya podemos saber que hay una fractura del Lisfranc. Aquí hay otro ejemplo, fíjense cómo este está normal, trazamos esta línea que pasa por acá, el segundo metatarsiano pasa perfectamente con la segunda cuña, y si hacemos lo mismo con esta, no, aquí no hay, aquí hay una incongruencia, hay una fractura del Lisfranc, ¿no? En la lateral se ve peor, se ve feo. Luxaciones acromioclaviculares. Bueno, luxaciones puede haber en cualquier lugar. Esta es muy común. Veo cada vez luxación acromioclavicular. Son personas que han caído sobre su hombro o que estaban jugando algún deporte y han hecho un tackle o quieren derribar la persona que tiene mucha fuerza y quiere derribar la puerta con el hombro, golpeando el hombro contra la puerta y ¡pum! Se rompe el ligamento que une la articulación acromioclavicular y la clavícula generalmente se dispara hacia arriba, se va hacia arriba, es una luxación acromioclavicular. La luxación glenohumeral son personas que saltan o hacen movimientos bruscos con el brazo extendido, por ejemplo, los voleibolistas o los que juegan básquetbol y levantan la mano para clavar la pelota, a veces se les sale ahí la articulación glenohumeral y la mayor parte de las luxaciones son anteriores. Hay dos tipos de luxaciones, anterior y posterior. La más común es la anterior, el 98% de las luxaciones son anteriores. La manera de darse cuenta si es anterior o posterior es tomar una radiografía transtorácica, lateral transtorácica. ¿Sí? Entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí está la cavidad glenoidea, aquí está la cabeza del húmero en una posición anteroinferior en relación a esta. Es una luxación, obviamente, y generalmente pero para estar seguro se toma la lateral. Cuando se luxa, cuando hay una luxación la de glenohumeral, puede la cabeza del húmero, como es dura, puede impactarse contra el reborde de la glenoides y producir una fractura aplastada de la cabeza del húmero, y esto se llama lesión de Hill-Sachs. Aquí está dibujada, hay dos dibujos en vista axial y en vista coronal, bueno, los dos están en vista axial, perdón, cómo se ve, cómo impacta y erosiona, rompe ahí el hueso y queda un hueco ahí en la lesión de Hill-Sachs. Aquí está la lesión de Hill-Sachs. ¿Y cómo se ve en una radiografía? Aquí está otra vez. Fíjense, esta es la cavidad glenoidea, esta es la escápula, esta es la cabeza del húmero, aquí está el bíceps pasando por la canal bicipital, aquí se ve el subescapular. Fíjense cómo hay un hueco aquí, hay un hueco en la cabeza. Esta es la lesión de Hill-Sachs. Ha habido una luxación antigua que ha producido esa lesión. Y cuando hay esa lesión, tiende a volverse inestable. Cada vez se anda luxando. Se me ha luxado otra vez, se me ha luxado otra vez, se anda luxando cada vez
y a veces se acompaña este desgarro del labrum glenoideo. Esta cavidad glenoidea se amplía por un rodete de cartílago que se llama labrum glenoideo. Este labrum cartilaginoso se rompe a veces, arrancando a veces un pedazo de hueso o a veces arrancando solo el cartílago y se llama lesión de Bankart, así se llama, lesión de Bankart. Entonces, aquí vemos una lesión de Bankart. Aquí está la cavidad glenoidea y vemos, esta es una resonancia magnética en T2 en corte axial, donde vemos esta lesioncita intensa que está desprendida, es el cartílago que se ha desprendido de la labrum. Esta es una lesión de Bankart con una lesión de Hill-Sachs añadida. Ahorita les voy a mostrar dónde está la lesión de Hill-Sachs. Bueno, fíjense, se puede ver en una radiografía de hombro un hueco en la parte lateral posterior superior, digamos, de el húmero. Esta es una lesión típica de Hill-Sachs. Aquí está otra. Aquí fíjense la resonancia magnética, cómo se ve un huecote, un boquete en esa región. El borde del glenoideo ha erosionado y ha comprimido y ha roto eso. Muy bien. Aquí vemos una lesión de Bankart. Fíjense cómo un pedacito de hueso se ha desprendido del reborde glenoideo. Esa es una lesión de Bankart. Y en resonancia magnética, cuando no solo es el hueso, a veces el cartílago que se desprende, la resonancia magnética, como en esta artroresonancia, se puede ver como hay un pedazo desgarrado ¿cómo se llama? Del labrum. Aquí vemos un hematoma. Bueno, cuando hay una lesión otro tipo de fractura que es difícil de ver a veces es la fractura del codo. Hay personas que se caen y se golpean el codo y es difícil ver la fractura. Uno de los signos que te dice puede ser que hay una fractura, es probable que haya una fractura, es este signo, se llama signo de la vela y no se refiere a una vela de las que se prenden con fuego, se tratan de estas velas de los barquitos. Entonces, aquí todos tenemos un cojinete graso, una bola de tejido adiposo en la parte distal anterior del húmero. Y ven esta lineacita negra donde yo estoy, esa lineacita negra delante del hueso es una bola de grasa, un cojinete graso. Cuando hay una lesión, un sangrado dentro de la articulación, ese cojinete graso se levanta y da el aspecto de una vela. Por eso se llama signo de la vela. Cuando uno ve este signo en el codo, está seguro, con 100% de seguridad, que hay una hemartrosis. Hay un derrame articular que ha hecho que se levante esto. Ese derrame articular generalmente se asocia a fractura. No siempre, pero generalmente sí. Aquí está el dibujito. Este es el dibujito. ¿Ven la sangre aquí? Y ven cómo el cojinete graso anterior y posterior se han levantado por este derrame articular. Algo de las fracturas de Coles y de Smith. Esto es fácil, esto todo el mundo creo que lo sabe. La fractura de Coles es el desplazamiento en dorso de tenedor, le dicen, ¿no? El desplazamiento dorsal de la mano en relación al antebrazo. Cuando existe la fractura de radio y cúbito, se llama fractura de Coles, y cuando es al revés, se llama fractura de Smith, Coles invertida, o de Smith se llama cuando el desplazamiento es más bien palmar. Esta es la de Coles, dorsal, desplazamiento dorsal, y cuando es palmar es Smith, ¿sí? La de Montegia es cuando se fractura el cúbito y el radio se anda luxado, ¿no? Generalmente el radio se luxa más fácilmente porque su espacio de contacto es menor. Entonces, generalmente esto ocurre cuando te dan un golpe con un palo y tú te has defendido. Tú te defiendes y pones tu antebrazo para proteger tu cara y te dan un palazo y te pueden producir una fractura de Montegia. La de Galeazzi es menos frecuente y es una fractura del diáfisis del radio y luxación del cúbito. Veamos algo de la fractura de Rolando y la fractura de Bennett. Estas fracturas que les estoy diciendo son importantes de saber porque necesitan de reducción quirúrgica. Si no se reduce, si no la ven la fractura y no se reduce quirúrgicamente, esa persona está condenada a no poder usar bien su mano, el mecanismo prensil de la mano, no lo puede usar y va a ser condenado a un mal funcionamiento de la mano. Por eso es que se necesita diagnosticar esto, ¿sí? La fractura de Bennett es una fractura, un trazo de fractura en la base del primer metacarpiano, ¿no? Si la fractura es conminuta, ya no se llama ya no se llama Bennett, sino se llama de Rolando, ¿sí? Una fractura conminuta.
Las fracturas, esta también es importante saber, la fractura del escafoides. El escafoides se fractura cuando caes, por ejemplo, aquí, miren, cuando caes sobre tu mano y se rompe el escafoides. Es importante saber si hay o no fractura porque puede haber una necrosis avascular. Al fracturarse, se rompe la irrigación arterial de este hueso y puede haber una necrosis avascular. Fíjense, aquí hay una fractura de la cintura del escafoides, vista como una imagen radiolúcida. Cuando existe una fractura y no la has visto, o se ha complicado con ¿cómo se llama? Con una necrosis vascular, se ve la parte más proximal blanca. Fíjense cómo aquí está el escafoides, la mitad superior está de un color normal y la mitad inferior está radiopaca. Cuando se ve radiopaca es que ya ha habido, esta parte radiopaca se ha necrosado. O sea, hay una necrosis vascular. Y si hay una necrosis vascular, esto va a colapsar y no va a poder funcionar bien en la mano. Por eso es que se necesita un tratamiento quirúrgico. La luxación del semilunar es medio difícil diagnosticar. Para esta sí se necesita una proyección lateral en la que se ve que la curvatura del semilunar tiene que coincidir, aquí está el semilunar, tendría que coincidir con el hueso grande. Aquí se ve una imagen normal, digamos. Fíjense, este es el semilunar y este es el hueso grande. Coincide perfectamente la concavidad del semilunar con el grande. Cuando hay una fractura o una luxación, perdón, fíjense cómo el semilunar se va fuera de la relación que debería existir con el hueso grande. Este hueso grande debería estar tocando a esta concavidad. Fíjense cómo se ve en una proyección lateral con dibujitos, cómo se puede ver. Es difícil a veces ver eso, pero cuando ya hay experiencia ya se ve. La fractura del gancho del ganchoso es difícil también. Muchas veces también es cuando se golpea con la palma de la mano contra con un objeto rígido, o cuando una persona está jugando golf o tiene la raqueta en la mano y la gira y golpea, hace una palanca el mango de la raqueta contra la palma de la mano y arranca el gancho del ganchoso. Fíjense que es difícil tomar la radiografía, verla es difícil, ese ganchito es bien difícil verlo en una radiografía normal porque se sobrepone y la mejor proyección es esta, hacer una compresión con una banda elástica, compresión del túnel, radiografía del túnel carpiano se llama esta, proyección del túnel carpiano y se ve, normalmente no se ve tan bonita, pero en esta miren qué bonita se ve el gancho del ganchoso, ¿sí? La mejor es la tomografía para ver eso. El mejor estudio es la tomografía para ver esto. Bueno, ya se cumplió. Entonces nos vemos en el examen directamente. La siguiente clase, la doctora Villa les va a dar las teóricas. Muchas gracias.